Evangelio de hoy. Sábado 6 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 9, versículo 35 y capítulo 10. Verso 1, 5 y del 6 al 8. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la gente, se compadecía de ella, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies. Llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. A estos 2 envió Jesús, con estas instrucciones: No vayáis a tierra de paganos ni entréis en ciudades de samaritanos, sino ide a las ovejas descarriadas de Israel. Ide y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos. Expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La mirada que precede al envío. Al acercarnos a este pasaje, conviene detenernos primero ante la mirada de Jesús. No es una mirada que analiza desde la lejanía, ni una mirada administrativa que organiza programas. Es una mirada de entraña, una mirada que siente. Esa mirada compasiva que contempla multitudes. La transforma en persona. Cada rostro, cada historia, cada fatiga. Antes de ponerse a enseñar o sanar, Jesús mira. Antes de dar órdenes, siente. Antes de planificar, se conmueve. Si queremos comprender la lógica de la misión cristiana, hemos de aprender primero ese modo de ver. Que la evangelización comienza en la percepción misericordiosa de la realidad humana. La mirada de Jesús abre un horizonte existencial. Nos invita a leer el mundo no como problemas a resolver desde la técnica, sino como vidas que esperan una presencia. Esa presencia no tiene que ver únicamente con actos eficaces, es, sobre todo, la disposición de un corazón que no pasa de largo. En esa mirada está la clave. La vocación misionera nace cuando el corazón se conmueve. Por eso todo discurso teológico que no se traduzca en un corazón que se deja tocar por el otro queda cojo. La misión no es un proyecto entre otros. Es la prolongación de una mirada que ya ha amado. La itinerancia de Jesús, predicar, enseñar y sanar, una sola danza. El texto proclama 3 acciones que definen el ministerio de Jesús. Predicar, enseñar y sanar. No se trata de actividades disgregadas, sino de una sola danza del reino. Predicar anuncia una realidad, la cercanía de Dios. Enseñar forma a quienes escuchan para que integren esa realidad en su vida. Sanar hace visible la efectividad del mensaje en el cuerpo y en el espíritu. Cuando la palabra no va acompañada de sanación, se vuelve retórica. Cuando la sanación no se nombra, corre el riesgo de quedarse en una ayuda técnica. Jesús une ambas dimensiones y nos muestra que el Evangelio es integral, toca la mente, cura el corazón y devuelve la dignidad al cuerpo. Esta itinerancia revela también la compasión activa de quien no permanece en un templo, sino que sale.
La vida del reino no está encerrada en rutinas. Circula, busca, toca, restituye. Para el discípulo, la misión es movilidad. Disponibilidad para abandonar seguridades. Y caminar hacia la necesidad. Caminar con Jesús implica exponerse a los caminos. Aceptar la paciencia del proceso y aprender. A leer los tiempos de Dios en las plazas. En los hogares, en los silencios. La compasión que no se contenta con el sentir sino que mueve a actuar. Que Jesús se compadeció. No es una nota anecdótica. Es la fuerza que origina el resto del relato. La compasión es movimiento. Un corazón que siente no puede quedarse inmóvil. Distinguimos aquí dos dimensiones de la compasión. La afectiva, que nos conmueve interiormente. Y la operativa, que nos impulsa a servir concretamente. Jesús integra ambas. Su compasión no se queda en la emoción sino que se traduce en anuncio y gesto liberador. La compasión auténtica exige aprendizaje. Se aprende a no reducirla a mero sentimentalismo ni a confundirla con lástima. Es la disposición del corazón, que exige tiempo, escucha y entrega. La compasión evangelizadora no reemplaza la prudencia ni la formación. Pero tampoco la sustituye la técnica. Es el temperamento desde el cual se eligen los medios. Desde ahí, se trabaja por la sanación de la persona en su totalidad. Desde la escucha hasta la acción pública que modifica condiciones de vida. El discípulo aprende a quejarse menos. Y a tender manos más seguras. A que la compasión no sea espectáculo sino trabajo humilde y perseverante. La imagen de la mies, abundancia que convoca responsabilidad. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Esta frase contiene ternura y urgencia. Mirada desde la fe. La mies expresa una realidad alentadora. Dios ha preparado tierras en las que la semilla puede germinar. No vivimos en un campo estéril sino en un campo donde la gracia ya ha dado pasos iniciales. Pero la abundancia exige respuesta. La tensión entre la mies y la escasez de manos nos interpela. La respuesta no comienza por la aflicción sino por la confianza, que reconoce la fecundidad divina. Esta metáfora también nos advierte contra actitudes derrotistas o triunfalistas. No se trata de pensar que la cosecha depende solo de nosotros ni de creer que todo está perdido. La respuesta madura es rezar y salir. Orar porque la iniciativa última viene de Dios. Salir porque Él quiere aliados concretos. La mies nos recuerda que la evangelización es un llamado colectivo. Y que nadie está exento de la responsabilidad de participar en la recolección. La oración como primer movimiento de la misión. Antes de mandar, Jesús pide que se rece. Pedir obreros al dueño de la mies es proclamar la dependencia radical de Dios. La acción pastoral desarraigada de la oración se hace activismo. La oración sin acción se vuelve abstracción. Jesús integra ambas realidades. La misión nace del diálogo de la Iglesia con Dios. Orar por vocaciones significa rogar que Él suscite y sostenga. Que toque corazones para la entrega y que proteja. La oración no sustituye la formación ni el compromiso. Pero orienta, purifica. Y alimenta una misión que no depende de la eficacia humana. La profundidad de esta oración no está en la intensidad emocional sino en la humildad. Admitir que la obra no es nuestra. Y suplicar que Dios atraiga a quienes hará fecundos.
Orar por la misión es aceptar que la cosecha requiere la intervención recurrente de la gracia y que nosotros somos instrumentos necesarios, pero nunca autosuficientes. La elección de los 12, comunidad que actualiza la promesa. La elección de los 12 no es únicamente una selección de colaboradores. Es la instauración de un pueblo enviado. Las tribus de Israel encuentran en este gesto una nueva continuidad. La misión cristiana se hace cuerpo. No es misión de solistas. El grupo lleva ya en sí la estructura de comunidad. Formación compartida, corresponsabilidad. Acompañamiento mutuo. Jesús no envía clones sino personas variadas, con historias y fragilidades. Las convierte en hermanos enviados. Lo que revela una pedagogía de la humildad. Dios actúa a través de lo concreto, a través de comunidades históricas. No por decretos abstractos. La dimensión eclesial del envío subraya que la misión no se reduce a iniciativas personales de voluntariado. La comunidad forma, acompaña, sostiene y disciplina. Es en la comunidad donde se aprende a conjugar carisma y institución, pasión y constancia, creatividad y fidelidad al Evangelio. La autoridad que libera, poder en servicio de la dignidad. Jesús otorga a los discípulos autoridad para expulsar espíritus y para sanar. Esta autoridad debe entenderse en su raíz. No es poder para dominar, sino para liberar. El signo de una autoridad evangélica es que empodera a los pobres, que devuelve la voz a los excluidos, y que restaura lo fracturado. Cuando el poder sirve a intereses propios, o se usa para afirmar prestigio, traiciona su origen. La autoridad en la lógica del reino es ministerio. Practicar autoridad así exige varias virtudes. Humildad para reconocer que no es propiedad personal. Discernimiento para usarla con prudencia. Valentía para actuar contra estructuras opresivas. Ternura para devolver dignidad sin humillar. La misión coherente con ese poder es la que sana estructuras y corazones. De ahí surge la invitación a que la pastoral confíe más en la transformación humilde que en la espectacularidad del éxito externo. Prioridad y prudencia pastoral, comenzar por lo cercano. Las instrucciones de Jesús a sus enviados. Dirigirse primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No abren una lógica excluyente, sino prudente. La misión tiene un orden. Sanar lo más urgente y cercano puede ser el camino para abrirse después a los otros. Esta priorización nos enseña a respetar procesos, a cuidar identidades, a no confundir universalismo con indiferencia. La pastoral inteligente asume la necesidad de una progresión que respete raíces y permita una expansión sana. Además, esta prioridad nos recuerda que la conversión no es cosmética. Exige reparar lo propio antes de exportar soluciones. Es un llamado a mirar nuestras propias comunidades, nuestras familias y los que están cerca, con la misma responsabilidad con la que miraríamos una misión lejana. El anuncio central, proclamar que el reino está cerca. Ide y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Este núcleo del mensaje no es información futurista sino apertura a la presencia inmediata de Dios. Proclamar el reino es invitar a una reconfiguración de la vida. Prioridades distintas, vínculos distintos.
Práctica de la justicia y la misericordia. No es un eslogan, es una invitación a experimentar que la cercanía de Dios transforma las relaciones y reordena los deseos. Anunciar el reino implica, también, reconciliación con la historia. Cuando el reino se proclama, se ofrece una lente nueva para interpretar el sufrimiento, las pérdidas, las esperanzas. El discípulo que anuncia no promete una vida sin pruebas, pero sí una presencia que acompaña y un sentido que redime. La cercanía del reino se hace manifiesta cuando la comunidad tiene la valentía de escuchar y actuar con coherencia evangélica. Coherencia entre palabra y gesto, la predicación que cura. Que los enviados deban curar. Purificar y expulsar espíritus indica que el anuncio se asegura con hechos. La credibilidad del Evangelio depende de su encarnación en la acción. Anunciar una verdad sin gesto que testimonie su poder resulta improbable. Jesús nos muestra que el Evangelio se verifica cuando la vida cambia. Una persona dignificada. Una comunidad liberada. Una reconciliación restaurada son pruebas vivas del reino. Hoy, esta coherencia reclama una dimensión integral. La comunidad anuncia y actúa contra las estructuras que enferman, pobreza, exclusión, violencia. Acompaña procesos de sanación emocional y espiritual. Y no reduce la pastoral a rituales vacíos. La caridad eficiente y la denuncia profética son dos caras de una misma misión orientada a la restauración de la vida. La gratuidad como estilo, haber recibido para dar sin medida. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Aquí está la ética de la misión. La gratuidad rompe la lógica comercial que todo instrumentaliza. El don recibido es para ser compartido sin cálculo. Vivir la gratuidad exige desprendimiento. Renuncia a la búsqueda de réditos y una confianza sencilla en la providencia. No es ingenuidad, es postura de fe. Que confía en que la humildad y el servicio producirán frutos que exceden al cálculo humano. La gratuidad también es transparencia. Cuando se dona sin esperar recompensa, la acción pastoral se vuelve creíble. Cuando se pide pago o reconocimiento, la palabra dejan de resonar. Por eso la misión exige una conversión del corazón. Que el servicio no sea moneda de intercambio sino expresión de la alegría del don recibido. Formación y acompañamiento, no basta enviar, hay que sostener. El modelo de Jesús nos enseña que la misión incluye formación y acompañamiento. Él camina con los 12, los forma en la vida cotidiana. Los prueba y luego los envía. Formar obreros de la mies significa enseñar a orar, a discernir, a atender, a restituir, a vivir en comunidad. Enviar sin cuidado posterior conduce al desgaste. La misión exigente precisa de estructuras que cuiden al servidor. Supervisión, renovación espiritual. Acompañamiento pastoral y espacios de descanso. La formación no es solo técnica. Es transformación del carácter. Es aprender a mirar con misericordia. A sostener la esperanza en tiempos oscuros y a practicar la humildad. Las comunidades que producen misioneros son las que invierten en la vida interior y en la fraternidad sostenida. Riesgo de rutina y el remedio del silencio. Un peligro recurrente es que la práctica ministerial devenga en rutina.
La repetición convierte la compasión en técnica. Y los sacramentos en costumbre. Para evitar la anestesia espiritual se requieren prácticas de silencio, retiro, examen y convivencia fraterna. El silencio no es escapatoria, es preparación. En él se escucha nuevamente la mirada de Jesús. Se renueva la pasión por la mies. Y se verifica la coherencia entre vida y servicio. La misión que se reaviva. En el silencio vuelve a ser alegre y creativa. La opción por los pobres, el rostro del reino en quienes sufren. Jesús recorre aldeas y ciudades. Y su ministerio toca especialmente a los que no cuentan. La misión cristiana tiene un sesgo preferencial. El pobre, el excluido, el herido son lugar privilegiado de encuentro con el Señor. No se trata de una postura ideológica, sino teológica. En el pobre se revela la proximidad de Dios. Proteger la dignidad de los pobres. Denunciar estructuras injustas. Y crear caminos de inclusión es una consecuencia lógica del anuncio del reino. Esta opción exige concreción. Políticas que protejan, gestos que acompañen. Programas que devuelvan autonomía. Y una presencia que no humille sino que dignifique. Quien trabaja por la dignidad de los pobres cosecha el reino en lo cotidiano. Comunidad como contexto formativo y misionero. La misión necesita comunidad. Allí se aprende, se teje la paciencia y se sostiene la obra. La parroquia, el grupo. La fraternidad son escuelas donde se ensayan el perdón. La escucha, el trabajo conjunto. Un misionero sin comunidad es vulnerable. Una comunidad sin misión es estéril. La corresponsabilidad implica repartir tareas. Sostener a quienes sirven y celebrar los frutos. La comunidad es el laboratorio donde se forjan los obreros de la mies. El testimonio personal, coherencia entre vida y mensaje. Finalmente, la misión pide coherencia. El anuncio se vuelve persuasivo cuando la vida del anunciador habla. No se trata de perfección sino de honestidad. Reconocer heridas, mostrar procesos de conversión. Dejar que la gracia transforme. La coherencia no es apariencia. Es transparencia. La gente necesita ver que el Evangelio cambia vidas. Por eso el discipulado genuino es camino de transformación, que convierte la palabra en testimonio viviente. Esperanza para los cansados, sostener a los obreros. El texto muestra la fatiga de las multitudes y la necesidad de obreros. También recuerda que los enviados se cansan. La comunidad tiene la responsabilidad de sostener a los trabajadores. Darles descanso, acompañamiento. Renovación espiritual y reconocimiento. La esperanza que impulsa la misión no es ingenua. Pide cuidado para que la entrega no se convierta en autoaniquilación. El ministerio fructifica si está sostenido por una red que cuida y renueva. La mirada compasiva que sostiene toda misión. La reflexión no puede avanzar sin detenernos. De nuevo en el fundamento de todo. La mirada de Jesús sobre la gente. No es una mirada distante, ni una observación superficial. Es una mirada que penetra el corazón humano. Que reconoce el dolor oculto y las luchas silenciosas. Esta mirada misericordiosa no solo revela quién es Jesús, sino también quién debe ser el discípulo. La compasión se convierte así en el puente entre el corazón de Dios y la miseria humana.
Cuando Jesús contempla a la multitud como oveja sin pastor, deja en evidencia que cada misión nace del amor, no de la obligación. El apóstol de hoy, si quiere ser fiel, debe aprender a mirar así, con ojos que no juzgan sino que abrazan, con ojos que no miden sino que se inclinan. Solo desde ahí puede comenzar una misión auténtica. La elección como acto de confianza divina. En la continuidad del pasaje se revela que Jesús llama a sus discípulos no desde sus méritos, sino desde la libertad de su amor. La elección es un acto de confianza. Él ve más de lo que ellos mismos ven. Jesús no escoge a expertos, ni sabios, ni héroes. Escoge a personas comunes para hacer cosas extraordinarias. Esta elección es al mismo tiempo un llamado y una revelación. Nos recuerda que Dios no se fija en la apariencia, en las limitaciones o en los errores, sino en la disponibilidad del corazón. Cada discípulo es elegido no porque sea capaz, sino para que sea transformado. Y esta elección sigue repitiéndose hoy. Cristo llama a cada creyente a entrar en su obra, aun cuando no se sienta digno o preparado. La misión nace de la confianza de Jesús en nosotros más que de nuestra propia fortaleza. La compasión como fuerza que transforma. La compasión que Jesús experimenta al ver a las multitudes es el punto de partida de toda auténtica misión. No se trata de una emoción pasajera, sino de un movimiento profundo, que nace del corazón de Dios y que lo impulsa a actuar. Jesús no mira la necesidad humana desde lejos ni con indiferencia. Su mirada penetra el sufrimiento, reconoce las heridas, y despierta un deseo ardiente de sanar y restaurar. Cuando el Evangelio nos muestra a Jesús conmovido, está revelando que Dios mismo se acerca a la fragilidad humana con ternura y con poder. Esta compasión no es solo un sentimiento, sino una decisión. Un impulso divino que da origen al envío de los discípulos. Así, comprender la misión empieza por comprender el corazón compasivo de Jesús, que sigue mirando la humanidad con ese mismo amor inquebrantable. El trabajo inmenso de la mies. Jesús describe la realidad espiritual del mundo como una mies abundante. Una siembra que ha crecido, que está lista para ser recogida, pero que carece de obreros. Esta imagen revela la urgencia de la misión. No se trata de un trabajo opcional o secundario. Es un campo enorme donde millones de corazones esperan ser tocados por el Evangelio. La mies no representa solamente a quienes no conocen a Dios, sino también a los que están heridos, cansados, confundidos, oprimidos por el pecado o abrumados por la vida. El discípulo está llamado a reconocer esta realidad no desde la sobrecarga, sino desde la conciencia de que Dios ya ha preparado la tierra. Lo único que falta es que personas generosas respondan con disponibilidad. La misión como participación íntima en la obra de Cristo. Cuando Jesús otorga autoridad sobre los espíritus impuros y sobre toda enfermedad, está abriendo un misterio profundo. El discípulo no actúa por cuenta propia, sino que participa de la misma fuerza del Maestro. No se trata de poderes extraordinarios para llamar la atención, sino de la capacidad de restaurar aquello que está roto. Ser enviado por Cristo significa introducir en el mundo la acción sanadora de Dios. Toda misión auténtica es un acto de reparación.
Allí donde hay tristeza, se siembra consuelo. Donde hay desorientación, se ofrece guía. Donde hay opresión espiritual, se proclama libertad. La misión es una prolongación del corazón de Cristo en el tiempo. Una extensión viva de su misericordia. No es un encargo funcional. Es un movimiento del amor que quiere llegar a todos los rincones de la existencia humana. La gratuidad como sello de la verdadera misión. La instrucción de Jesús. De dar gratis lo que gratis se ha recibido no es solo una regla ética, sino una declaración teológica profunda. La gracia no se negocia, la misericordia no se vende. La salvación no se compra. El discípulo debe actuar con la misma generosidad con que Jesús le ha amado. Nada de lo que se recibe del cielo es fruto del mérito humano. Todo es un regalo. Por eso, cada obra del discípulo debe ser igualmente un regalo para los demás. La gratuidad purifica las intenciones. Libera del orgullo, rompe la tentación de la vanidad. Y protege contra toda manipulación espiritual. Donde la misión es gratuita, allí se manifiesta realmente Dios. Donde se cobra, se condiciona o se busca interés. La misión se vacía de su esencia. Ser discípulo es vivir en la lógica del don. La urgencia de atender a las ovejas perdidas. El llamado de Jesús a dirigirse primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel no es una exclusión, sino una pedagogía. Señala que el reino comienza por atender lo más frágil, lo más herido, lo más abandonado. La misión cristiana debe ser siempre concreta. No se dirige a multitudes anónimas sino a heridas específicas. Las ovejas perdidas representan a los que se sienten lejos, a los que creen que no tienen retorno, a los que viven confundidos en medio del dolor. Jesús quiere que el discípulo se acerque a esas vidas concretas, a esos corazones dispersos. La misión es un acto de encuentro. Es ir hacia el que ha caído, el que no tiene fuerzas, el que ya no sabe cuál es el camino. En ese acercamiento, la misericordia adquiere forma humana. El anuncio del reino como semilla de renovación. Proclamar que el reino de los cielos está cerca no es un eslogan ni una frase simbólica. Es un anuncio que transforma la percepción de la realidad. Decir que el reino está cerca significa afirmar que Dios está entrando profundamente en la historia humana, que ninguna situación está perdida, que la esperanza no es un sueño sino una presencia. La misión consiste en sembrar esta certeza en corazones que viven entre miedos, heridas o desesperanzas. Cada palabra del discípulo debe ser un gesto que deje entrever el paso de Dios. No es simplemente hablar del reino, sino hacer que los demás sientan que ya está actuando. Cuando alguien encuentra paz, consuelo o sanación a través del discípulo, está experimentando la cercanía real del reino. La dimensión sanadora como expresión del amor divino. Cuando Jesús envía a curar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos y expulsar demonios, está mostrando que el reino se manifiesta en la restauración integral de la persona. No solo del cuerpo, sino del alma. La enfermedad en el Evangelio no es vista únicamente como un mal físico, sino como todo aquello que rompe la plenitud del ser humano. Hay enfermedades del corazón, de la mente, de la fe, de la confianza. La misión sanadora es acompañar, escuchar
Levantar, liberar, reconectar. Sanar es devolver dignidad. Es dar luz en medio de la sombra. Es recordarle a alguien que no está solo. Cuando un discípulo sana, Dios se hace palpable. Y esa sanación llega a través de palabras, gestos, presencia, escucha, perdón. No siempre se trata de milagros extraordinarios, sino de milagros cotidianos. La misión como camino de transformación personal. Cumplir la misión no solo transforma al mundo, transforma al discípulo. En el servicio, el corazón se purifica. En la compasión, el alma se ensancha. En el anuncio, la fe crece. La misión es un proceso de madurez espiritual. A medida que el discípulo sirve, va comprendiendo más profundamente el amor de Dios. La entrega lo libera del egoísmo y lo hace más semejante a Cristo. La misión es un lugar de encuentro con uno mismo. En ella emergen nuestras luces pero también nuestras sombras. Jesús forma a sus enviados en el camino, en la práctica, en la experiencia concreta de amar. La misión no es un deber. Es una escuela divina donde Cristo moldea el corazón humano. La presencia del Espíritu que sostiene la misión. Nada de lo que Jesús pide sería posible sin la presencia del Espíritu Santo. La autoridad sobre el mal, la fuerza para sanar. La valentía para anunciar. La compasión que mueve a servir. Todo proviene del Espíritu. El discípulo no trabaja solo. Camina impulsado por la misma fuerza que impulsó a Cristo. En cada misión auténtica hay una chispa del Espíritu actuando. Él es quien convence los corazones. Quien abre caminos, quien da palabras cuando faltan. Quien sostiene en los momentos de cansancio. Sin el Espíritu, la misión se convierte en activismo vacío. Con el Espíritu, se convierte en un acto de gracia. Por eso el discípulo debe vivir en constante apertura, en oración. En silencio interior, en docilidad a la voz divina. El llamado que transforma la identidad del discípulo. Cuando Jesús llama a los 12, no está simplemente asignándoles una tarea. Está configurando su identidad. Ellos ya no serán pescadores, trabajadores o recaudadores como antes. Ahora serán testigos del reino. Jesús los nombra para una misión concreta. Pero sobre todo los transforma íntimamente. La vocación no es un mandato exterior. Es un proceso interior. Una reorientación completa del ser. La identidad del discípulo se construye en la respuesta generosa. En la disponibilidad. En él sí que se renueva cada día. En ese llamado se descubre que Dios no elige a los perfectos, sino a quienes están dispuestos a dejarse moldear. La misión comienza cuando el discípulo renuncia a definirse por lo que era y acepta ser lo que Jesús quiere formar en él. La autoridad espiritual como don que se recibe en obediencia. La autoridad que Jesús confiere a los 12 no es un poder humano, sino un don divino. Es una autoridad que no nace del dominio, sino de la obediencia. Jesús transmite su propia fuerza sanadora, su capacidad de liberar, su energía restauradora. Esta autoridad no se obtiene por esfuerzo, sino por cercanía al Maestro. Es la consecuencia de una relación profunda con Él. Y por eso el discípulo no puede usarla para su propio beneficio, sino para servir a los demás. En un mundo
que confunde autoridad con control. El Evangelio invita a comprenderla como un acto de entrega. Ser autoridad en el reino significa ponerse por debajo, no por encima. Significa ser puente, no muro. Significa dejar que Dios actúe a través del propio corazón. La misión que comienza por lo más cercano y lo más herido. Jesús envía a los discípulos a las ovejas perdidas de la casa de Israel, mostrando una pedagogía de la cercanía. La misión no comienza en los lugares más lejanos, sino en los corazones más heridos que están alrededor. Primero se atiende lo abandonado, lo disperso, lo confundido. A veces los discípulos quieren ir rápidamente a todo el mundo, pero Jesús enseña que antes hay que aprender a ver al que está al lado. Y necesita una palabra o un gesto de esperanza. La misión es progresiva. Empieza en la intimidad. Se fortalece en lo pequeño. Y luego se expande a lo grande. Quien no sabe amar en lo cercano tampoco sabrá amar en lo lejano. Por eso Jesús conduce paso a paso, formando un corazón capaz de verdadera compasión. El anuncio que abre horizontes de esperanza. Proclamar que el reino de los cielos está cerca implica abrir una puerta a quienes viven encerrados en la desesperanza. Es decirles que Dios no está lejos, que está actuando en lo cotidiano, que su presencia renueva lo que parece perdido. El anuncio del reino no es teoría. Es una luz que toca la vida real. Cuando el discípulo proclama este mensaje, no solo repite palabras. Siembra esperanza en terrenos áridos. Abre horizontes que parecían cerrados. Esta proclamación tiene una fuerza espiritual que despierta corazones. Reaviva fe dormida y muestra que el amor de Dios todavía tiene la última palabra. El reino está cerca cuando alguien experimenta que no está solo y que su vida tiene sentido. La sanación como signo visible del amor de Dios. El envío a sanar enfermos revela que Dios no es indiferente al sufrimiento humano. Jesús quiere que sus discípulos continúen su obra de restauración. No solo física, sino espiritual y emocional. Curar significa tocar con ternura las heridas profundas. Acompañar en los momentos de angustia. Ofrecer un lugar seguro donde la fe pueda renacer. La sanación es un signo del amor que se hace carne. Que se hace gesto. Que se hace cercanía. El discípulo lleva consuelo donde hay dolor, paz donde hay tormento. Aliento donde hay desolación. Cada obra de sanación, por pequeña que sea, es un testimonio de que el reino ya está actuando. Y cada persona sanada se convierte en testimonio vivo del amor que restaura. La misión de liberar lo oprimido por las fuerzas del mal. Expulsar demonios no se limita a un acto extraordinario, sino que representa la liberación de toda forma de opresión que esclaviza al ser humano. El discípulo está llamado a romper cadenas de miedo, de culpa, de odio, de desesperación. Cada palabra que ilumina, cada gesto que reconcilia, cada abrazo que levanta, es un acto de liberación. Jesús envía a sus discípulos a arrancar de raíz lo que oscurece el corazón. Allí donde hay división, el discípulo siembra unidad. Allí donde hay opresión, proclama libertad. Allí donde hay oscuridad interior, enciende esperanza. La lucha contra el mal es una tarea profundamente espiritual.
pero se manifiesta en acciones concretas que transforman vidas. La gratuidad que purifica la intención del enviado. Cuando Jesús indica que deben dar gratis lo que han recibido gratis, está tocando el núcleo de la misión. La gracia no es propiedad del discípulo. Es un don que se recibe para ser compartido. La gratuidad libera de intereses ocultos. Rompe la tentación del orgullo. Y evita convertir la misión en un negocio espiritual. Solo quien actúa gratuitamente se asemeja verdaderamente al corazón de Jesús. La gratuidad abre las puertas de la confianza. Hace que la misión sea creíble. Y muestra que el amor de Dios no tiene precio. Quien sirve sin esperar nada a cambio es un reflejo fiel de la misericordia divina. Porque ama como Cristo ama. Sin condiciones, sin cálculos, sin medidas. La misión como camino de fe y abandono en Dios. A lo largo del envío, Jesús enseña que la misión no depende de las seguridades materiales, sino de la confianza radical en Dios. El discípulo aprende a caminar sin apoyarse en sus propias fuerzas, permitiendo que Dios sea su sostén. Esta confianza purifica el alma, rompe la autosuficiencia y crea un espacio interior donde el espíritu puede actuar. Caminar en misión es abrazar la incertidumbre, sabiendo que Dios proveerá lo necesario en cada paso. La fe se vuelve dinámica, viva, encarnada. No es una idea, sino una experiencia continua de abandono en las manos de Dios. Quien confía plenamente descubre que el reino se manifiesta justamente en la vulnerabilidad. El corazón pastoral de Jesús que revela el modo de mirar. El texto inicia mostrando a Jesús recorriendo ciudades y aldeas. Pero no simplemente como un viajero, sino como un pastor que observa, escucha y siente. Su mirada es profundamente pastoral. Él no ve multitudes, ve personas, corazones, historias. Cuando contempla a la gente, no la analiza desde la superioridad ni la juzga desde la distancia. La mira con compasión porque reconoce que están perdidos, dispersos, cansados. Esta mirada es el punto de partida de toda misión cristiana. No se puede servir a quien no se contempla con amor. En un mundo donde la prisa endurece el corazón y la indiferencia se normaliza, Jesús enseña que la verdadera evangelización nace de una mirada misericordiosa, capaz de detenerse, de profundizar, de captar lo que el ojo común no aprecia. Solo quien mira con compasión puede convertirse en instrumento de salvación. La mies abundante como signo de la urgencia espiritual del mundo. Cuando Jesús afirma que la mies es mucha, no está hablando de números, sino de la enorme sed espiritual que existe en la humanidad. La mies representa a todos aquellos que buscan sentido, perdón, consuelo, dirección y vida nueva. Es un campo vasto, inmenso, donde el corazón humano está preparado para recibir la semilla del Evangelio. Sin embargo, Jesús revela una realidad preocupante: los obreros son pocos. Esto no significa que falten personas, sino corazones disponibles, almas dispuestas a servir, discípulos que quieran comprometerse. La urgencia de Jesús sigue vigente hoy. Hay demasiadas almas esperando esperanza. Demasiados corazones heridos esperando una palabra de vida. La mies es tanta que clama desde cada calle.
cada hogar, cada situación de dolor. La urgencia de la misión no es teórica. Es existencial. La oración como motor oculto y poderoso de la misión. Jesús no comienza enviando, sino invitando a orar. Antes de actuar. Antes de anunciar, antes de caminar. Es necesario ponerse en relación con el Padre. Jesús enseña que la misión nace de la oración porque sólo allí se purifican las intenciones. Se fortalece el corazón. Se discierne correctamente. Y se recibe la verdadera fuerza espiritual. Sin oración. La misión se vuelve activismo vacío, con oración. Se convierte en un acto de amor ofrecido a Dios. Orar por obreros es reconocer que la misión no nos pertenece, que es un proyecto divino y que somos simples instrumentos. Orar es abrir el alma para que Dios haga su obra en nosotros antes de hacerla a través de nosotros. La misión auténtica no se improvisa. Se gesta en la intimidad con Dios. El llamado de los 12 como expresión del amor personal de Jesús. Cuando Jesús elige a los 12, no selecciona a los mejores, ni a los más capacitados, ni a los más puros. Los elige por amor y por una razón profunda. Él ve en ellos lo que ellos todavía no ven. El llamado personal de Jesús siempre revela su confianza. Él no llama por méritos, sino por gracia. Esta elección transforma la vida del discípulo porque es una invitación a participar en la obra divina. Ser llamado significa que Dios tiene un propósito personal, íntimo y único para cada uno. La elección de los 12 muestra que Jesús quiere colaboradores, no espectadores. Quiere personas que se involucren, que se arriesguen, que permitan que su vida sea fecunda. El llamado es una oportunidad de dejar atrás lo viejo para abrazar una identidad nueva. La autoridad espiritual como transmisión del poder sanador de Cristo. Jesús otorga a los discípulos una autoridad que no proviene de habilidades humanas, sino de su propia divinidad. Les da la fuerza para expulsar espíritus impuros y curar enfermedades, lo que significa que participan directamente en su obra redentora. Esta autoridad es un regalo que exige humildad, madurez y obediencia. Quien recibe autoridad en el reino debe ejercerla desde la pequeñez, no desde la soberbia. Es una autoridad que se manifiesta en el servicio, en la compasión, en la capacidad de acercarse a los que sufren. No es un poder para dominar, sino para liberar. Ser portador de esta autoridad implica dejar que Jesús actúe en nosotros y a través de nosotros, mostrándonos como instrumentos de sanación y de luz. La misión que comienza en lo pequeño y cercano. Jesús envía primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta indicación revela que la misión no comienza necesariamente en territorios remotos ni en proyectos grandiosos, sino en lo inmediato, en lo cercano, en lo que se ha roto justo a nuestro alrededor. El envío a Israel simboliza que la primera responsabilidad del discípulo es reconstruirlo, que está fragmentado dentro de su propia familia, comunidad y entorno. A veces, evangelizar lo cercano es más difícil que anunciar en lo lejano, porque lo cercano nos conoce, nos ha visto caer. Falla nuestra autoridad humana.
Pero Jesús enseña que la misión verdadera comienza allí. En lo familiar, en lo cotidiano. En lo que hemos descuidado. O lo que necesita reconciliación. Si el reino no transforma primero nuestra casa, difícilmente transformará el mundo. La proclamación del reino como anuncio que rompe oscuridades. Proclamar que el reino de los cielos está cerca no es un anuncio vago, sino un mensaje contundente que ilumina toda forma de oscuridad. Significa que Dios está actuando ahora. Que su presencia es real, que su amor está renovando lo que parecía muerto. Cuando el discípulo anuncia este reino, está proclamando que la historia no está perdida. Que la vida no está condenada, que el dolor no es el final. El reino trae justicia donde hay injusticia. Libertad donde hay opresión, paz donde hay conflicto. Anunciarlo es encender una luz en medio de la noche del mundo. El anuncio del reino tiene la fuerza de romper cadenas espirituales y emocionales. De abrir caminos donde antes había muros. De despertar almas dormidas. La sanación como misión de restauración integral. Jesús envía a sanar enfermos. Lo cual revela que la misión tiene un carácter profundamente humanizador. Sanar no es solo curar lo físico, sino restaurar a la persona. En todas sus dimensiones. Emocional, espiritual, mental y social. La sanación representa la victoria del amor sobre la fragilidad. De la vida sobre la enfermedad. De la esperanza sobre la desesperación. El discípulo está llamado a convertirse en un instrumento de consuelo. Escuchando heridas. Acompañando en procesos dolorosos. Ofreciendo una palabra que levanta. La sanación es el rostro visible de la misericordia. Cada vez que el discípulo sana, aunque sea con un gesto sencillo, está continuando la obra de Cristo en el mundo. La sanación es un testimonio palpable de la presencia de Dios. La liberación como signo del poder transformador del Evangelio. Expulsar demonios simboliza la victoria de Dios sobre todas las fuerzas que atenazan el corazón humano. Hoy se manifiesta en liberar a las personas de miedos paralizantes, resentimientos profundos, adicciones, estructuras de pecado, traumas y oscuridades internas. La misión del discípulo no es solo consolar, sino también liberar. Romper cadenas es un acto de valentía y de amor que revela el poder del Evangelio. La liberación ocurre cuando alguien escucha la verdad y la verdad lo hace libre. Cuando una persona recibe perdón y deja atrás la culpa. Cuando una herida emocional se cierra gracias a la misericordia. El discípulo proclama libertad a los cautivos. Demostrando que Dios no quiere esclavos, sino hijos libres. La misericordia como motor del envío. Cuando Jesús contempla a las multitudes desorientadas, no actúa desde el juicio sino desde la misericordia. Esa compasión no es un sentimiento pasajero, sino una fuerza profunda, que nace del amor del Padre y que lo impulsa a actuar. La misericordia es el origen de toda misión. Jesús no envía a los discípulos para corregir al mundo, sino para abrazarlo, sanarlo y devolverle la dignidad perdida. Cada vez que la Iglesia se aleja de esta motivación y se mueve por intereses, estructuras o protagonismos, pierde su esencia. En cambio, cuando vuelve a la misericordia, recupera su rostro auténtico. La misión nace del corazón y vuelve al corazón.
Porque solo quien experimenta la ternura de Cristo puede transmitirla a los demás. El dolor del pueblo como llamado de Dios. Jesús ve a la gente agotada, dispersa, perdida. Y ese sufrimiento se convierte en voz de Dios. El dolor humano siempre es una interpelación divina que nos saca de la comodidad y nos empuja a actuar. Los discípulos no son enviados para tareas abstractas, sino para hacerse cargo del sufrimiento real. La enfermedad, la soledad, la confusión, la angustia, la opresión espiritual. La misión cristiana comienza siempre con la escucha atenta del clamor de los más vulnerables. Ignorar el dolor del prójimo es cerrar el oído a Dios. Por eso Jesús primero observa, se conmueve y luego envía. Para él, el sufrimiento ajeno nunca es paisaje, sino un llamado urgente a amar. La cosecha abundante como señal del tiempo de Dios. Cuando Jesús habla de la cosecha, está revelando algo profundo. Que el mundo está preparado para recibir la gracia. Aunque a veces parezca lo contrario. La abundancia de la cosecha indica que Dios ya ha trabajado la tierra. Da corazón humano antes de que lleguen los enviados. La misión no consiste en forzar conversiones ni imponer verdades, sino en acompañar lo que Dios ya está haciendo. El papel del discípulo es humilde. Recoger lo que el Espíritu ha sembrado silenciosamente en el sufrimiento. La esperanza, los deseos y la búsqueda de las personas. La misión es sagrada porque toca procesos que Dios mismo inició con paciencia divina. La oración como fuente de la vocación misionera. Antes de enviar, Jesús manda a orar. Esto revela que la misión no es iniciativa humana ni proyecto personal, sino participación en la obra del Padre. La oración abre los ojos, ensancha el corazón, purifica las intenciones y fortalece la voluntad. Sin oración, la misión se vuelve activismo. Con oración, se convierte en gracia. La oración hace posible ver la realidad con los ojos de Dios y no con los propios miedos o prejuicios. Además, al pedir obreros, Jesús nos invita a confiar en que Dios siempre provee, siempre llama, siempre suscita corazones disponibles. La misión no depende de nuestras fuerzas, sino de la fidelidad divina. El llamado a ser discípulos antes que misioneros. Jesús llama a los 12 para que estén con él antes de enviarlos. La cercanía con Cristo es la primera tarea del discípulo. Porque sin experiencia de intimidad no hay misión auténtica. No se trata solo de aprender enseñanzas, sino de dejarse moldear por su mirada, su estilo, su corazón. Ser discípulo significa aprender a amar como Él, a ver como Él, a compadecerse como Él. La misión no es un encargo externo, sino la expresión natural de un corazón transformado. Cuando alguien permanece con Cristo, inevitablemente termina compartiendo la vida y la fe con los demás. La autoridad como servicio y no dominio. Jesús da autoridad, pero no para imponerse, sino para liberar. La autoridad que concede no es poder humano, sino participación en su obra sanadora. Es autoridad para levantar, para sanar, para expulsar aquello que esclaviza, para restaurar lo que está roto. Esta autoridad nunca se ejerce desde la soberbia, sino desde la humildad del que sabe que todo proviene de Dios. En el Evangelio, la verdadera autoridad se reconoce porque produce vida, paz,
consuelo y libertad. Todo envío cristiano debe estar marcado por este estilo. Sanar y no herir, liberar y no controlar. Acompañar y no dominar. El envío a las ovejas perdidas como prioridad del reino. Jesús indica un primer destino. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Con esto muestra que la misión comienza por los que están más cerca pero más heridos. En cada familia, comunidad o pueblo hay ovejas perdidas que necesitan ser miradas con ternura y buscadas sin cansancio. La misión cristiana nunca excluye, pero sí reconoce que hay corazones particularmente frágiles que necesitan atención inmediata. Jesús enseña a priorizar a los que más sufren, a los que más se esconden, a los que parecen más lejos. El reino empieza por los últimos, no por los que ya se sienten seguros. El mensaje que restaura y no condena. El anuncio del reino no es un discurso de amenaza, sino una proclamación de esperanza. Dios está cerca, su amor irrumpe. Su luz disipa toda oscuridad. Jesús envía a los discípulos no a imponer doctrina, sino a anunciar una buena noticia que transforma la vida. El reino no se predica con palabras duras, sino con gestos de compasión, cercanía y ternura. Cada acción de los discípulos, sanar, liberar, consolar, tocar, es parte del mensaje. El Evangelio es encarnado, tangible, visible. Se muestra en el amor concreto que restaura las heridas del cuerpo y del alma. Los milagros como signos del amor de Dios. Las acciones que Jesús ordena: sanar enfermos, resucitar muertos, purificar leprosos, expulsar demonios, no son manifestaciones de poder por sí mismas, sino señales del amor que restaura la dignidad humana. Cada milagro revela que Dios no soporta el sufrimiento del hombre y actúa para devolverle la vida. El discípulo, entonces, se convierte en canal de ese amor. Hoy, aunque no siempre podamos realizar signos extraordinarios, podemos hacer milagros cotidianos. Acompañar, consolar, escuchar, sostener, iluminar. Liberar a quienes viven oprimidos por el miedo, la culpa o la desesperación. Cada gesto de amor auténtico sigue siendo un milagro del reino. La mirada que reconoce la realidad sin perder la esperanza. Jesús observa a las multitudes no desde la distancia del juicio, sino desde la cercanía del amor. Su mirada penetra lo profundo del corazón humano y alcanza las zonas donde el sufrimiento se oculta silenciosamente. Él ve cansancio, confusión, búsqueda, heridas no nombradas. Preguntas sin respuesta. Sin embargo, a pesar de esa realidad dura, Jesús no se llena de desesperación ni de pesimismo. Por el contrario, descubre en medio del caos la posibilidad de vida nueva. Allí donde otros solo verían fracaso o desorden, Él ve terreno fértil para la gracia. La misión cristiana nace precisamente de esa capacidad de reconocer el dolor sin rendirse ante él, de ver la fragilidad humana sin desvalorizarla, y de descubrir que en cada historia hay un espacio donde Dios quiere entrar para sanar, iluminar y transformar. La compasión como puente hacia la transformación interior. En Jesús, la compasión no es un impulso superficial, sino una fuerza que mueve todo su ser. Esa compasión es la que lo lleva a actuar, a hablar, a enseñar y a sanar. En la misión cristiana,
La compasión es el puente que conecta la pobreza humana con la riqueza divina. Solo quien se deja conmover por el sufrimiento de los demás puede llegar a ser instrumento de consuelo y liberación. La compasión abre el corazón, crea disponibilidad, rompe la indiferencia, destruye la dureza interior. Sin compasión, el discípulo se vuelve un trabajador frío, que cumple tareas pero no ama. Con compasión, cada gesto se convierte en un acto de vida. Jesús enseña a sus discípulos que antes de anunciar hay que sentir. Antes de hablar hay que escuchar. Antes de enseñar hay que amar. Porque solo el amor puede abrir verdaderamente el camino de la fe. La urgencia de la cosecha como llamado a la responsabilidad espiritual. La expresión de la cosecha abundante revela que el mundo está en un momento espiritual decisivo. No se trata de un tiempo común, sino de un tiempo de gracia en el que Dios está actuando y necesita colaboradores. La urgencia no implica prisa desordenada, sino disponibilidad plena. La misión no puede posponerse, porque el corazón humano siempre está necesitado de luz, de verdad y de consuelo. Jesús invita a sus discípulos a tomar conciencia de la responsabilidad que conlleva conocer el Evangelio. No pueden guardarlo solo para ellos. No pueden retener la gracia que han recibido. No pueden ocultar la luz que les ha sido entregada. La cosecha es abundantísima porque el hambre espiritual del mundo es profunda. Cuando el discípulo comprende esto, deja de pensar en sí mismo para convertirse en servidor del reino. La oración que sostiene la fragilidad del misionero. Jesús pide que se ore al dueño de la mies para que envíe obreros. Esta petición revela la espiritualidad de la misión. No empieza en el esfuerzo humano, sino en la oración confiada. La oración reconoce que la obra es de Dios y que los discípulos son solo instrumentos. A través de la oración, el misionero aprende humildad, perseverancia, paciencia y dependencia del Espíritu. Sin oración, el corazón se seca. La misión se vuelve pesada y la fe se debilita. Con oración, la misión se llena de luz, de paz y de una fuerza interior que ninguna dificultad puede apagar. Jesús quiere obreros que trabajen, sí. Pero primero quiere corazones que oren y se abandonen en la voluntad del Padre. De esa unión nace todo fruto. El llamado personal que transforma la vida del discípulo. Cuando Jesús llama a los 12, está haciendo algo más que formar un grupo de colaboradores. Está sembrando una nueva identidad en cada uno de ellos. El llamado de Jesús cambia la perspectiva. Reordena las prioridades. Despierta capacidades desconocidas. Purifica el corazón. Y abre caminos inimaginables. La misión no es un trabajo externo, sino una transformación interior, que comienza por sentirse elegido, amado y confiado por el Maestro. Cada discípulo responde desde su historia, con sus límites, con sus heridas y con sus dones. Pero todos son unidos por una misma gracia: participar en la obra de Dios. El llamado no es solo al servicio, sino también a la íntima comunión con Cristo. Porque solo desde esa unión profunda es posible sostener la misión en medio de las pruebas. La autoridad que libera y no oprime. Jesús otorga autoridad. Pero su autoridad es radicalmente distinta a la del mundo.
No es un poder para dominar ni para imponerse, sino una fuerza espiritual que desata cadenas, rompe opresiones y sana heridas profundas. Esta autoridad es participación en el amor del Padre, no un privilegio personal. El discípulo que recibe esta autoridad debe ejercerla con humildad, ternura y reverencia, sabiendo que toca vidas frágiles y corazones heridos. La autoridad del Evangelio se manifiesta en la capacidad de levantar al caído, de restaurar al que se siente indigno, de iluminar al que vive en sombras. Quien ejerce la autoridad de Jesús se convierte en refugio, en alivio y en signo de esperanza. La preferencia de Jesús por los más frágiles. Cuando Jesús envía a los discípulos a las ovejas perdidas de Israel, está mostrando una lógica divina que desafía la lógica humana. En lugar de enviarlos primero a los más preparados, los envía a los más vulnerables, a los más confundidos, a los que parecen más lejos. El reino comienza siempre con aquellos que se consideran indignos, o que creen no tener lugar en la comunidad. Jesús no quiere que nadie se sienta excluido, y menos aún los que más sufren. Su misión es una búsqueda constante de los perdidos. Una invitación a volver a casa. Una caricia para quienes viven en oscuridad. El discípulo que sigue esta lógica aprende a no priorizar lo cómodo, sino lo necesario. No lo fácil, sino lo urgente. No lo que conviene, sino lo que salva. El anuncio del reino como esperanza encarnada. El mensaje que los discípulos deben transmitir no es una teoría, sino una realidad. El reino de Dios está cerca. Esto significa que la vida puede cambiar. Que el sufrimiento no es definitivo. Que la muerte no tiene la última palabra. Que el amor de Dios irrumpe hoy y no en un futuro lejano. Este anuncio no se proclama solo con palabras, sino con gestos que encarnan esa cercanía divina. Cada acto de bondad, cada sanación, cada palabra de consuelo, cada liberación espiritual es una manifestación del reino. Los discípulos no son simples mensajeros. Son testigos vivos de lo que anuncian. Su vida debe ser coherente con el mensaje. Y su corazón debe reflejar la paz del reino. Los signos que revelan la presencia del Dios vivo. Jesús ordena sanar enfermos, resucitar muertos, purificar leprosos y expulsar demonios. Estos signos muestran que el amor de Dios es más fuerte que cualquier dolor, enfermedad o muerte espiritual. Cada acción milagrosa es una luz que rompe la oscuridad y muestra que Dios está actuando. Hoy, incluso cuando no se manifiestan milagros extraordinarios, los signos continúan a través de la caridad, del perdón, de la reconciliación, de la fe que sostiene en la prueba, de la esperanza que renace en medio de la noche. El discípulo es portador de signos cuando ama sin condiciones, cuando ofrece escucha, cuando levanta al cansado, cuando abre espacios de paz. El mundo necesita estos signos, visibles y cotidianos, para descubrir que Dios sigue obrando. La misión que Jesús confía en este Evangelio es, ante todo, un llamado profundo a vivir desde el corazón mismo de Dios. No se trata simplemente de una tarea, sino de un modo de ser, de un estilo de vida que brota del encuentro íntimo con Él. Mateo nos revela que todo comienza con Jesús, mirando la realidad humana con compasión, reconociendo el dolor, la confusión,
y la necesidad profunda de sentido que habita en cada persona. De esa mirada nace el envío. Porque quien ama de verdad no puede permanecer indiferente ante el sufrimiento del otro. La reflexión nos conduce a descubrir que el discípulo no actúa por iniciativa propia, sino como respuesta a un llamado que lo transforma. Jesús elige, forma, envía y acompaña. Él da la autoridad, la fuerza, la palabra y los signos. Él es quien mueve la misión desde dentro. Y por eso el discípulo nunca está solo. Incluso cuando la tarea parezca grande. O cuando las dificultades quieran apagar su ánimo. Todo se sostiene en la oración, que es la fuente de la fuerza. El espacio donde el enviado se llena del Espíritu del Señor. Esta misión tiene una dirección precisa. Los más frágiles, los perdidos, los que ya no creen. Los que se sienten lejos. Los que han sido heridos por la vida. Jesús enseña que nadie está demasiado caído como para no volver a levantarse. Que nadie está tan lejos como para no ser alcanzado por la misericordia. Por eso envía a sus discípulos hacia ellos. Para sanar, para liberar, para restaurar. Para anunciar esperanza donde parece no haber salida. El reino que se anuncia no es una idea, sino una realidad viva que transforma. Cada acto de amor. Cada gesto de compasión. Cada palabra de consuelo. Y cada intervención del Espíritu es un testimonio de que Dios está cercano. Presente y actuando. El discípulo no es un simple mensajero. Es un signo del reino. Una presencia viva de Cristo en medio del mundo. Su vida debe transparentar el amor, la paz, la luz y la ternura del Padre. La gratuidad es la firma final del Evangelio. Jesús recuerda que todo se ha recibido gratuitamente. Y por eso todo debe entregarse sin esperar nada a cambio. Esta gratuidad hace que la misión sea auténtica. Libre de intereses humanos, limpia de egoísmos. Cuando el discípulo sirve sin buscar recompensa, se convierte en un reflejo puro del amor divino. Y su vida se convierte en un canal por el cual el reino llega al corazón de los demás. Así, este pasaje nos invita a revisar nuestra mirada, nuestra disponibilidad, nuestra oración, nuestra compasión y nuestras intenciones. Nos llama a dejar que Jesús forme nuestro corazón para que podamos ser verdaderos obreros en su mies. Nos recuerda que la misión continúa hoy. Que la cosecha sigue siendo abundante. Y que el mundo necesita discípulos capaces de amar como Él. De sanar con su ternura. De liberar con su palabra. Y de anunciar que el reino está cerca, vivo y actuante. En última instancia, esta reflexión nos lleva a comprender que seguir a Jesús es entrar en el dinamismo de su amor. Un amor que transforma, levanta, sana y envía. Un amor que no se cansa. Que no mide, que no calcula, que no excluye. Un amor que quiere llegar a todos a través de aquellos que se dejan tocar y enviar por Él. Y así, paso a paso, con humildad y fidelidad. La misión continúa. Y el reino se hace presente en la historia. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día.
Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.